Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión más de su noticiero de confianza. Mi nombre es Santiago Lozada. En los últimos 20 años, el Ecuador ha sufrido muchos cambios a base de la influencia política de nuestro país, ya que sus mandatarios han buscado sostenibilidad, gobernabilidad y sobre todo La productividad. crisis económica en Ecuador fue una crisis inflacionaria en conjunto con una crisis financiera, una crisis fiscal y una crisis de deuda soberana que inició en 1998 y que continuó agravándose y desembocó en un pánico bancario en 1999. Durante la inflación galopante de 1998, el Banco Central del Ecuador emitió una moneda nacional, el sucre ecuatoriano, de forma excesiva, depreciando el valor de la moneda diariamente. Para cubrir tanto el déficit fiscal del Estado, los gastos corrientes del sector público agravado por la caída del 75% del precio del petróleo, producto que en 1998 representaba alrededor del 22% de los ingresos estatales, como para inyectar fondos de rescate para los bancos, algunos de ellos pasando a manos del Estado ecuatoriano por medio de la Agencia de Garantías de Depósitos. La devaluación del sucre fue tan alta que en 1999 varios bancos empiezan a quedarse sin reserva de dinero para responder a los cuentaahorristas, quienes retiraban sus ahorros para cambiar los sucres por monedas extranjeras. La crisis económica inició durante el gobierno de Fabián Alarcón y continuó con el de Yamil Maguad. Esta situación tuvo como principal consecuencia la dolarización de la economía ecuatoriana, la inmigración a España e Italia y el golpe de Estado del año 2000. El pueblo ecuatoriano salió a las calles para pedir la salida del entonces presidente de la República, Yamil Maguad. El 21 de enero del 2000, Lucio Gutiérrez participó en una rebelión indígena y de militares de bajo rango que derrocó al presidente constitucional Yamil Maguad y junto a Antonio Vargas, el entonces presidente de la CONAIE, y el doctor Carlos Solórzano Constantín, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, formaron un triunvirato que no fue aceptado internacionalmente ni tuvo apoyo local. Al momento de posesionarse este triunvirato, el general Carlos Mendoza, comandante general del ejército, tomó el lugar de Gutiérrez, quien al momento tenía el rango de coronel. El orden constitucional fue restablecido por las Fuerzas Armadas y el vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano fue juramentado como presidente de la República del Ecuador. Lucio Gutiérrez fue entonces arrestado por golpista y confinado en el fuerte militar Atahualpa, donde permaneció durante 120 días hasta que el Congreso le otorgó la amnistía. Una vez libre, empezó a trabajar en la conformación de un movimiento político al que bautizó precisamente con el nombre de Partido Sociedad Patriótica, el 21 de enero, conformado en gran parte por sus ex compañeros militares que participaron en el derrocamiento de Maguad. 2 años más tarde, presentó su candidatura presidencial a las elecciones presidenciales del año 2002, que lo llevarían a triunfar en las 2 vueltas electorales, realizadas el 20 de octubre y el 24 de noviembre del presente año, venciendo a candidatos como el doctor Rodrigo Borja Ceballos, el doctor Osvaldo Hurtado Larrea y al abogado León Roldós Aguilera, que habían desempeñado con anterioridad la presidencia y vicepresidencia de la República, además de su contrincante en la segunda vuelta, Álvaro Noboa. Lucio Gutiérrez fue destituido por la rebelión de los forajidos. Ellos fueron un movimiento social que tuvo lugar en la ciudad de Quito entre los meses de febrero y abril del 2005. Sus integrantes básicamente fueron gente de clase media de la capital del país. Las voces en contra del régimen de Gutiérrez cada vez incrementaban conforme avanzaban los días después del fallo de la absolución del citado Abdalá Bucaram. Amplios sectores sociales encabezaron marchas para manifestar su repudio al fallo y exigir la destitución de Gutiérrez. Alfredo Palacios fue juramentado presidente constitucional de la República en el auditorio del CIESPAL por la primera vicepresidenta del Congreso, Cynthia Viteri, del Partido Sociedad Cristiana, quien asumió el cargo de la presidencia tras la destitución del presidente del Congreso, Omar Quintana del PRE, en la misma sesión. No fue investido con la tradicional banda presidencial,
dada la premura del evento. En su discurso inaugural prometió retomar la agenda izquierdista abandonada por Lucio Gutiérrez, llevar a cabo la reforma política ofrecida por gobiernos anteriores para eliminar la injerencia política en la administración de justicia y priorizar la inversión social por sobre el pago de la deuda externa. Siendo la frase más recordada de su discurso: hoy refundamos este país. Un país que abre las puertas a las blancas escuelas, a los limpios hospitales. En la misma posición ofreció combatir la impunidad. El pueblo del Ecuador terminó la dictadura, la inmoralidad, la prepotencia, el terror, el miedo. Ha decidido fundar una república de esperanza, en cuyas calles y caminos florezca y reine la dignidad, la equidad y la alegría. Además de refundar la república, les ofrezco que no habrá perdón ni olvido para las personas que han quebrantado la Constitución, pero los opresores que han reprimido al pueblo, para todos aquellos que no han respetado las cosas públicas. Rafael Vicente Correa Delgado es un político catedrático, economista ecuatoriano y quien ejerció como presidente del Ecuador. Gobernó por 10 años, 4 meses y 9 días, desde el 15 de enero del 2007 hasta el 24 de mayo del 2017, siendo el mandatario ecuatoriano que más tiempo ha permanecido en el poder de forma continua. Y si este hubiese sido discontinuo, ocuparía el tercer lugar, superado por José María Velasco Ibarra y Juan Flores. Lenín Voltaire Moreno Garcés es un político y administrador ecuatoriano. Se desempeñó como presidente del Ecuador desde el 24 de mayo del 2017 hasta el 24 de mayo del 2021. Antes de ser el primer mandatario, fungió en 2 periodos como vicepresidente y durante el gobierno de Rafael Correa. Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza es un empresario, banquero y político ecuatoriano. Es el actual presidente de la República del Ecuador desde el 24 de mayo del 2021. Fue presidente ejecutivo entre 1994 y 2012 del Banco Guayaquil. Entró a la administración pública en 1998, cuando fue nombrado gobernador del Guayas por el presidente Yamil Maguad. Durante el gobierno de Maguad sirvió como ministro secretario de Economía. Luego, en 2012, fundó el movimiento Creo y fue candidato a la presidencia de Ecuador en las elecciones del 2013 y 2017. En ambas elecciones perdió ante Rafael Correa y Lenín Moreno, respectivamente. Es descrito como liberal y conservador. En agosto del 2020 anunció su candidatura a la presidencia por tercera vez para las elecciones del 2021. Calificó para la segunda vuelta tras quedar en segundo lugar con el 19.74% de los votos. En la segunda vuelta disputada con el candidato de la alianza correísta Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, Lanzo triunfó